A los amigos que en diferentes horas sintonizan este programa que está desarrollado para los docentes de la escuela de posgrado. Sin embargo, tenemos muchos amigos también de nivel de pregrado y nos complace estar con ustedes. Estamos pues en esta fecha especial, la tercera fecha de este taller Entornos Virtuales en la enseñanza de posgrado. Así que nos sentimos muy contentos de poder darles una cálida bienvenida a todos y a todas. Desde diferentes lugares estamos todos juntos como una gran familia. La Universidad Peruana Unión, a través de la Escuela de Posgrado, les extiende una cálida bienvenida. El día de hoy tenemos un tema extraordinario y está a cargo de un especialista. Se trata del doctor Tito Goicoechea. El doctor Tito Goicoechea actualmente se desempeña como el coordinador de gestión curricular de la Universidad Peruana Unión de los 3 campus. Y el doctor Tito Goicoechea tiene una amplia trayectoria. Él ha sido consultor educativo, ha trabajado en gestión de proyectos, ha trabajado en el área de planificación estratégica, planificación curricular, asesoría de tesis, didáctica básica y superior, diseño curricular, entre otras áreas. Él tiene una familia, él está actualmente casado, su esposa se llama Ada Guamancayo y tiene 2 hijos, Geriel de 11 años y Joseph de 10 años. La formación que tiene el doctor Tito Goicoechea, él es bachiller en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una licenciatura en Educación con especialidad en Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es maestro en Educación con mención en Administración Educativa por la Universidad Peruana Unión y tiene un doctorado en Administración de Negocios por la Universidad Peruana Unión. Así que sin duda, hoy será un tema muy especial. El tema que él estará desarrollando es modelo instruccional, pensar, ser y hacer. Y antes de darle la bienvenida al doctor Tito, queremos mencionarles a todos ustedes que es necesario que nos registremos en la página web, que hagamos todos los detalles de esto. Estas clases de paso están siendo grabadas, así que si alguno, por algún motivo, hay un cruce de horario, no se preocupe porque puede visualizar también las grabaciones o puede volver a tomar nota acerca de ellas. Asimismo, quiero comentarles que la ponencia tendrá aproximadamente una duración de 1 hora y 10 minutos. A las 7:15 empezaremos la ronda de preguntas y por favor les pedimos utilizar el chat para hacer estas preguntas. Allí ya sale su nombre y les vamos a pedir de qué área está preguntando usted y que pueda colocar la pregunta correspondiente para este tema. Una vez más, una bienvenida a todos ustedes y estamos listos para darle paso al doctor Tito Goicoechea con el tema modelo instruccional, pensar, ser y hacer. Doctor Tito, por favor, tome en este momento a la palestra. Estamos con los docentes de la Escuela de Posgrado y también muchos colegas de pregrado y aún de otras instituciones académicas. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor Turpo, por esta bienvenida. Apreciados amigos, doctores, maestros, en primer lugar, un saludo cordial para cada uno de ustedes a la distancia, un saludo virtual. Gracias a la administración de la unidad de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad por la invitación que me han hecho para esta ponencia. Decía antes de empezar con los amigos allí, que para esta capacitación pues me he preparado y me ha costado bastante, ¿no? Porque dar una capacitación para los doctores, maestros de posgrado no es cosa sencilla, así es que esperamos estar a la altura. Esperamos poder ayudarles porque el tema que se me ha encomendado es un tema técnico, un tema un poco complicado, un tema vital, ¿no es cierto? Más en esta coyuntura de las clases no presenciales. Pero al final ustedes
van a poder hacer sus preguntas, van a poder, si las respuestas la tenemos para ayudarles, vamos a dar, y si no, entre todos podremos buscar alguna respuesta. Muy bien, hemos cambiado un poquito, permítame compartir la pantalla, ahí está, se está compartiendo. Hemos cambiado un poquito el título inicial de la capacitación. Está allí en el afiche como metodología MERCE, ¿no? MERCE. Y el MERCE ya está, digamos, en el chip de cada uno de ustedes. Para algunos quizás es nuevo. ¿Qué cosa es MERCE? Para otros pueda ser que esté siendo complicado todavía, pero hoy el título de la capacitación, de la presentación es Modelo Instruccional, Pensar, Ser, Hacer de nuestra Universidad Peruana Unión. ¿Por qué un modelo instruccional? Un modelo instruccional tiene que ver con trazar los planes, trazar toda la planificación para que nosotros podamos impartir algunos conocimientos, para impartir, lograr algunos aprendizajes. Por eso viene modelo instruccional, pensar, ser y hacer. ¿En qué consistirá? Muy bien, el plan del webinar de esta capacitación es 2 tópicos. Solamente vamos a tocar 2 tópicos. Apenas tenemos 9 diapositivas. Entre la presentación, entre el tópico, el agradecimiento al final, ya quedarían unas 6 diapositivas, a menos quizás. Dos temas vamos a ver puntuales ahora. Ojo, voy al final compartir la presentación para que ustedes lo tengan, toda la información que vamos a brindar allí. El primer tópico que vamos a ver es los fundamentos del modelo instruccional, pensar, ser y hacer. Nosotros no podemos lanzarnos a una impartición de unas clases si no tenemos bien claro el fundamento bíblico-filosófico sobre el cual se basa toda nuestra enseñanza. La sesión que tuvimos con el doctor Galvez, quien tocó la cosmovisión y paradigmas, nos dio todo ese bagaje de en qué se asienta nuestro modelo instruccional. Y la segunda parte tiene que ver con el diseño, esta palabrita, tecnopedagógico ADIE, desde la asignatura a la sesión. Y ese es el centro de esta presentación. Y al final vamos a tener algunas preguntas. Ahora, partimos en este webinar de algunas premisas. Partimos que nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, ¿correcto? Una cosmovisión bíblica. Partimos también que todo lo que vamos a presentar es en el contexto de la Universidad Peruana Unión. Si hay algún invitado externo, puede adaptar, digamos, todas estas cosas porque voy a hablar de principios. Y la otra premisa es las tendencias actuales en la educación virtual, ¿correcto? Entonces ya eso hemos visto la sesión con el doctor Galvez que nos habló de cuáles son las tendencias actuales de la educación virtual. Muy bien, pasamos entonces al desarrollo de lo que corresponde a nuestra clase. Vamos a ver un videíto, quiero que observen.
Muy bien. Pudimos darnos cuenta ahí que la sesión de esta... A ver, un ratito, un momentito. Ahí está. Listo. Ahí la presentación. Uy, perdimos la presentación, creo. Un momentito. Es parte del aprendizaje, ¿verdad? Bien, como veíamos en el video, nos daba como 6 a 7 pasos que nosotros debemos tener en cuenta para el diseño de nuestra clase, ¿correcto? De una clase, pero hay algunas características allí en ese diseño. ¿Han notado ahí cuál sería la diferencia de un diseño tradicional con un diseño actual por la coyuntura? ¿Alguno de ustedes podría decirme cuál es alguna diferencia que ha notado en esa propuesta que se hace del diseño de nuestro curso? ¿Hay algo diferencial allí? ¿Podrá alguien decirnos qué pudo captar del video? Tenemos un minuto para poder compartir algún saber previo, ¿correcto? ¿Algo notamos allí, queridos amigos? ¿Alguien por allí podría compartirnos qué elemento diferente tenemos para diseñar nuestra clase? A ver. Doctor Tito, usted puede prender su micrófono y todos los que deseen participar también pueden prender el micrófono. Ya. Ok, perdón. Muy bien. Entonces, decía, ¿alguno de ustedes puede compartirme qué de nuevo vemos en este diseño del tradicional? Ahí con la musiquita, 2, 3, 4 pasos, 7 pasos. Por ahí nos está diciendo, a ver, Lisette nos dice, a ver, ¿alguien se atreve? ¿Están tímidos? La gamificación, nos dice por allí, la gamificación, el uso de herramientas tecnológicas, ¿correcto? El uso de portafolios para las competencias, Pastor Luis Barba, qué gusto. A ver, ¿qué más? Eso, ¿no? Hay algo diferente al proceso de diseño de nuestra clase tradicional. Lo tradicional es que nosotros preparamos nuestro PowerPoint, ¿verdad? Y lo colocamos en la plataforma Padmos, y impartimos la clase, lo desarrollamos con los estudiantes. Pero hoy se nos pide un diseño diferente que está modelado por la tecnología, por los recursos. Nos habla de un diseño creativo, de un diseño centrado en las competencias, más lúdico, transmite energía, proactividad, dice Carlos Vila. El uso de APPs, ¿no es cierto? La profesora Flor de María Suárez, el uso de portafolio para las competencias, ya nos habla de competencias, ¿no? Justamente de eso vamos a hablar esta noche, ¿está bien? En ese sentido, primero, tenemos que dejar sentada la base de en los fundamentos del modelo instruccional pensar, ser y hacer. A ver, un ratito. Pensar, ser y hacer. Muy bien. Tenemos tres elementos para poder sentar la base del modelo instruccional pensar, ser y hacer. Fíjense, el primer elemento, que nuestro sistema educativo es un modelo interesante. Elena de Huay, en el libro La Educación, página 20
del año 79, dice: el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Interesante. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Interesante, el sistema de educación instituido al principio del mundo debe ser un modelo. Entonces nosotros tenemos un sistema educativo instituido desde el principio y que debe ser modelo para los demás. Ahora, algunos elementos de ese modelo, hay muchas cosas por hablar del modelo instituido al principio, ¿correcto? El maestro era Dios mismo, los estudiantes, Adán y Eva, el jardín del Edén era el aula, la naturaleza era y la revelación era, digamos, el libro de texto. Ahora, otro aspecto, segundo aspecto del fundamento del modelo instruccional, saber pensar, ser y hacer. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí tenemos 4 dimensiones. En este pasaje bíblico identificamos las dimensiones de la integralidad, no separado, sino uno solo: estatura, físico, sabiduría, mental, gracia para con Dios espiritual y gracia para con los hombres social. Además dice: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Punto importante. Somos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. ¿En qué? En lo físico, lo mental, espiritual, ¿correcto? Claro, con el pecado se ha desvirtuado, pero llevamos aún esa semejanza, algo de esa semejanza que la educación tiene como propósito restaurar esa imagen de Dios en el hombre. Además dice que esta verdadera educación, o sea, esta educación, este modelo instituido al principio, que abarca todo el ser. Ahí está, la integralidad. No es un concepto griego que por acá está lo físico, por acá lo mental y por otro lado está lo espiritual. No, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Además, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales y prepara al estudiante para el gozo de servir. O sea, es una educación que trasciende, ¿correcto? Ahora, el tercer aspecto que asienta nuestro modelo instruccional. Hemos sido creados para el pensamiento complejo. Luego voy a explicar, pensamiento complejo. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. Ahí está. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Qué interesante. O sea, Dios nos ha creado con una facultad semejante a Él. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Ahora, ¿qué es pensamiento complejo? O sea, pensamiento complejo, como lo dice Crum en su libro Pensar, Sentir y Hacer, que el pensamiento complejo es el pensamiento de orden superior, que tiene que ver con el ejercicio de las habilidades del análisis, la síntesis, la evaluación. Este tipo de pensamiento pone en juego la independencia del sujeto para la autoevaluación, el análisis y el juicio de todos los puntos de vista que logra percibir. Ahora, este pensamiento complejo, dice, está formado por pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas y toma de decisiones. Es decir, estas serían las macro competencias que toda persona debe desarrollar. Y nosotros como docentes que hacemos la docencia, tendríamos que tener en cuenta para desarrollar en nuestros estudiantes. Además, menciona que la filosofía de la educación adventista sostiene los siguientes principios. O sea, ¿por qué es un pensamiento complejo? Es una educación equilibrada, pensamiento independiente, esfuerzo, búsqueda de la verdad, desarrollo continuo, metas elevadas, conocimiento útil,
humildad intelectual y el estudio de la Biblia. ¿Ok? Entonces, el modelo instruccional pensar, ser y hacer se sostiene de este marco bíblico filosófico, un modelo instituido por Dios como modelo para todos los tiempos del hombre, que desarrolla integralmente al ser humano y que nos ha creado para el pensamiento complejo. Ojo, eso anotemos allí y resaltémoslo. Ahora, pasamos al segundo punto de nuestro estudio, que es el diseño tecnopedagógico UPU, habiendo sentado la base, ¿correcto? Habiendo sentado la base. ¿Qué es el diseño tecnopedagógico? Uno, diseño nos muestra que hay pasos, ¿correcto? Que nosotros debemos dar. Tecnopedagógico tiene que ver con preparar recursos con la tecnología, ¿correcto? Para el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje. De eso se trata. Entonces, en este esquema, o antes, 4 ideas claves de la educación a distancia, de la educación no presencial. Primero, la enseñanza en el aula tradicional y especialmente la clase magistral, transmisiva o conferencia fue diseñada para otra época. Aunque las clases magistrales han sido muy útiles, y creo que la mayoría de nosotros hemos recibido esa educación y también hemos impartido de esa manera, pues ahora nos encontramos en una época diferente que requiere de diferentes métodos. Entonces estamos hablando de un aula tradicional, ¿correcto? El maestro adelante, los estudiantes sentados en una fila, el maestro habla, transmite todos sus conocimientos porque para eso se preparó, ¿correcto? Y el estudiante recibe esos conocimientos. Hay una transmisión, una transferencia. Segundo elemento, el cambio clave es hacia un mayor énfasis en las competencias. Desde ya, desde el año 2006 aproximadamente en el Perú, en la educación básica, se incorporó, se cambió de paradigma educativo, que estábamos en el paradigma conductual centrado en los conocimientos, a un paradigma por capacidades. Ahí aparecieron las capacidades fundamentales y luego las competencias. El cambio clave, por lo tanto, es hacia un mayor énfasis en las competencias, en particular la gestión del conocimiento y menos en la memorización de contenidos. O sea, los contenidos se convierten en el medio para lograr las competencias. Por eso que necesitamos diseñar modelos para la enseñanza y el aprendizaje que faciliten el desarrollo de las competencias necesarias y ahora se le agrega en la era digital. O sea, hemos pasado a la era digital en nuestra enseñanza a la fuerza, o sea, de un momento a otro por esta coyuntura del coronavirus, del COVID-19. Tercer elemento. Estamos hablando de que necesitamos algunos modelos de enseñanza-aprendizaje para la era digital y desarrollar competencias. ¿Está bien? Podemos luego hablar, digamos, de definiciones de competencias. La UPU en su modelo educativo ha redactado una definición de competencia, pero no es ahora el momento, digamos, de poder dar esa definición. Tercer elemento. Algunos métodos de enseñanza son mejores que otros para desarrollar el conocimiento y las competencias necesarias en la era digital. En los contextos del desarrollo de desempeños profesionales, el aprendizaje, y aquí hay 3 elementos. El aprendizaje online colaborativo, el aprendizaje experiencial y el diseño ágil son los que cumplen esos criterios. Ajá. Si en el número 2 decíamos que tenemos que hacer un cambio de paradigma para el desarrollo de competencias, ¿correcto? Que necesitamos diseñar modelos diferentes para la enseñanza-aprendizaje y aún en la era digital, pues hay 3, vamos a decir, 3 metodologías que nos permiten poder abordar esta necesidad, que es el aprendizaje colaborativo. ¿Cómo, con qué herramientas trabajar el aprendizaje colaborativo?
¿no es cierto?, con nuestros estudiantes allí que están en diferentes lugares del mundo. Segundo lugar, el aprendizaje experiencial, que nació por el año 1980, con Dewey, con Lewis, con Cole, y que la Iglesia Adventista en la escuela sabática tomó ese modelo, esa metodología del ciclo de aprendizaje y lo dio para la escuela sabática, ¿correcto? Y hay muchas instituciones que hay muchas variantes del aprendizaje experiencial y el diseño ágil. 3 elementos. Cuarto, los modelos de diseño en general no dependen de una modalidad. Eso es algo importante. Los modelos de diseño, porque estamos hablando de cómo diseñar nuestra clase para las competencias en la era digital, no dependen de una modalidad particular, sino que pueden funcionar bien en la mayoría de los casos, tanto online como presencial. Entonces yo les voy a mostrar luego un modelo que varias universidades, instituciones educativas lo han tomado, ¿correcto? Y que puede funcionar tanto presencial como virtual. En un mundo cada vez más volátil e incierto, complejo y ambiguo, necesitamos modelos de diseño de la enseñanza que sean simples y ágiles, ¿correcto? Muy bien, con toda esta amplia introducción, pasamos ahora a mostrarles cuál es ese... perdón, aquí antes, rapidito pasamos esta parte. Miren, ¿cuáles fueron las etapas de la educación no presencial que nuestra universidad aplicamos por la cuarentena? Hubo, 2 etapas marcadas, 2 etapas marcadas. La primera etapa que se dieron los primeros días, los primeros 15 días, 2 semanas más o menos aproximadamente de haber iniciado las clases, que fue una educación remota. ¿Qué significa eso? Que pasamos nuestras clases presenciales, la pasamos a una clase virtual. Es decir, nuestro PowerPoint, nuestro PDF, nuestros recursos, ¿correcto? En Word, en PDF, en Office, en PPT, algunos en Prezi, más avanzados allí, subimos a la plataforma Patmos, lo alojamos allí, y hubo una rigurosidad en subir los recursos en una secuencia llamada MERCE. MERCE son las siglas de el ciclo de aprendizaje de la secuencia didáctica: motiva, explora, reflexiona, crea y evalúa. Pues el Patmos se construyó de esa manera. Y para la mayoría nos fue un poco complicado porque teníamos que subir cada recurso en cada letra, o sea, un recurso en cada letra, y si no estaba, no se pintaba de verde, y si no se pintaba de verde, los acompañantes nos ponían falta e informaban, digamos, a las áreas administrativas correspondientes. Por el lado derecho, en la tecnología, tenemos la plataforma Patmos, una plataforma propia, ¿correcto? Subimos los recursos, como ya mencioné, usamos el Meet de Google, ¿correcto?, para las videoconferencias, y fuimos capacitándonos sobre el manejo de Patmos y el Meet. Fue toda una experiencia digamos, aventurera, ¿correcto? Aventurera, y ahora enfrentarnos a las clases de nuestros estudiantes, que lo veíamos en una pantalla y a veces la conectividad se nos complica. Primera fase. La segunda fase, que fue después de unas 2 semanas, 3 semanas, sacamos el modelo instruccional a distancia y flexibilizamos un poco la subida de archivos al MERCE, o sea, al Patmos, ¿correcto? Porque la primera etapa era que debe haber un recurso en cada letra del MERCE. Muy bien, bajamos un poquito, flexibilizamos, se dio la indicación para disminuir la evaluación de conocimientos. Recibimos reportes que los estudiantes ya estaban muy atosigados con evaluaciones de conocimientos, con tareas, evaluaciones de conocimientos, tareas. Bajamos y indicación para poder disminuir la evaluación de conocimientos de la memoria. Ahora, se hizo una adaptación de los sílabos en cuanto a la evaluación.
Recordemos que nuestro plan de estudios en la mayoría de carreras está con el paradigma, con el modelo por contenidos. Por más que diga allí competencia o resultado de aprendizaje, lo tenemos por contenidos, ¿correcto? Entonces, tuvimos que hacer una adaptación rápida, especialmente para las asignaturas que eran prácticas, y para no, digamos, abundar en las evaluaciones de solo conocimientos, porque habían sílabos que estaban llenos de evaluaciones de conocimientos. Entonces tuvimos que dar, digamos, esa indicación, ese trabajo de poder plasmar algo diferente, un producto por unidad, ¿correcto? Ahora, por el otro lado, derecho, que es la tecnología, estas 2-3 semanas después, hubieron actualizaciones permanentes del PADMOS. Hoy tú entrabas al PADMOS, mañana era otra, la vista, mejores, digamos, botones, pero teníamos que comunicar, videitos, tutoriales, etc. Flexibilizamos la subida de recursos y seguimos con las capacitaciones en cuanto a PADMOS y modelo instruccional. De esa manera, en estas 2 etapas hemos llevado, y en esta segunda etapa es la que estamos hoy, ¿no es cierto? Cuando lanzamos el modelo instruccional, lanzamos que hay un antes, un durante y un después de las clases. Ahora, ¿pero qué sigue? ¿Cuál es el camino? O sea, ¿cómo vamos cómo vamos a hacer? Y aquí viene la siguiente necesidad. Necesitamos un diseño tecnopedagógico, ojo, que nos ayude a analizar, organizar, preparar, ejecutar y evaluar, o sea, como un plan de mejora, nuestra asignatura para lograr competencias desde la presencialidad y virtualidad. Ahora, nosotros nos queda pasar a la transformación digital. Es decir, ¿qué es la transformación digital? En este momento estamos en una educación remota. Subimos archivos, nos presentamos ante los estudiantes como ahora yo lo estoy haciendo aquí. Claro, ustedes mejor porque es una clase, aquí es una capacitación, una disertación, y digamos, compartimos esos conocimientos. Algunos trabajos realizamos. Pero la transformación digital es ir pasando todos nuestros recursos, nuestros contenidos, digitalizarlo, que estén todo ya digamos, en la página web o en un portal académico, en un sistema académico, ¿correcto? Necesitamos nosotros capacitarnos sobre herramientas digitales para el aprendizaje. O sea, nos surge el que podamos nosotros realizar esas capacitaciones. ¿Qué herramientas? Y hemos participado de muchas herramientas, pero ahora, ¿cómo lo vamos aplicando? Miren, son las etapas que nosotros hemos dado. Muy bien. Entonces, con esto, aquí tenemos las fases del diseño tecnopedagógico de una asignatura. Esta es la penúltima diapositiva, la siguiente es el gracias, ¿correcto? Y aquí vamos a ir explicando algunas cosas. Este diseño tecnopedagógico, en primer lugar, como UPU, estamos adoptando del modelo ADIE. Es un modelo ya instaurado hace mucho tiempo, especialmente lo están usando para las clases virtuales. Las universidades que tienen 100% virtual hacen adaptaciones de este modelo, de este diseño. Es un diseño instruccional, ¿correcto? ADI, que es ADI por las siglas, es fácil de recordar. A de análisis, D de diseño, la otra D de desarrollo, la I de implementación y la E de evaluación. Entonces nosotros hemos adaptado para poder comprender. Y aquí viene, digamos, algunos elementos que nosotros debemos entender. El objetivo de esta capacitación es facilitarles, es ayudarles para diseñar su curso, para diseñar su asignatura, y para diseñar también sus sesiones de aprendizaje en, digamos, en este entorno virtual.
¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos a ir tocando qué deberíamos hacer en cada etapa. Por eso es diseño que va desde la asignatura hasta la sesión de aprendizaje. Ahora, si bien es cierto, nosotros, quizás la mayoría ya estamos dictando clases, pero este diseño nos va a ayudar para el nuevo curso, el nuevo semestre, las clases que van a empezar de posgrado, ¿correcto? Sería fabuloso que empecemos con este diseño tecnopedagógico. Muy bien. Empezamos, a ver. En el análisis, ¿qué debemos hacer en la etapa de análisis? En el análisis, su mismo nombre lo dice, nosotros tenemos que coger el sílabo, ¿sí? Que tenemos, nos han dado el curso tal, nos han dado el curso Cosmovisión de la Educación Adventista, ¿está bien? O nos han dado el curso Comportamiento Organizacional, nos han dado la asignatura de investigación, ¿está bien? Investigación científica 1. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Qué tienen que saber los estudiantes, correcto? Al terminar la asignatura, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos diseñados? ¿Qué recursos nos faltan? Es decir, tenemos que escarbar todo y hacer un análisis. Solamente es un análisis, ¿correcto? Del sílabo. Entonces, aquí damos algunas recomendaciones. Tenemos que hacer una revisión del sílabo. Y hay algunos elementos claves que deberían estar en el sílabo. Repito, nuestros sílabos no están hechos por competencias, pero tendríamos que nosotros en este análisis ajustar, ¿correcto? Ajustar para que de alguna manera se vaya estableciendo el desarrollo de competencias. Entonces, 3 aspectos que les recomiendo que debemos dar en la revisión del sílabo. Primero, debe estar bien claro el resultado de aprendizaje de la asignatura, que le vamos a llamar RAA. ¿Está bien? Resultado de aprendizaje es que, bueno, la mayoría, otros lo conocen como objetivos de aprendizaje, solo que objetivo de aprendizaje es otro sistema, pero vamos a hacer la similitud. Objetivo de aprendizaje, propósito del curso. ¿Qué es lo que deben saber, comprender y hacer los estudiantes al terminar la asignatura? Esa es la pregunta clave que debemos responder, o sea, que debemos buscar en este primer análisis, ¿correcto? Si la asignatura, entonces allí tenemos que crear algún formato de decir, muy bien, este resultado de aprendizaje tenemos que reformularlo. Solamente anotamos, necesitamos reformularlo. Entonces, resultado de aprendizaje, repito, es qué es lo que deben saber, comprender y hacer al finalizar la asignatura. Fíjense que el resultado de aprendizaje no da el tiempo para explayarnos, pero el resultado de aprendizaje coge los 3 niveles de pensamiento. Por eso es el pensar, el ser y el hacer. Cuando decimos pensar, son habilidades cognitivas que tiene que, a través de los contenidos, habilidades cognitivas. Luego voy a hablar un poquito más de eso. El ser tiene que ver con las actitudes hacia la asignatura, hacia la institución, ¿correcto? El hacer tiene que ver con los desempeños profesionales. Entonces, cuando la asignatura establece su resultado de aprendizaje, tiene que tomar en cuenta ese modelo multidimensional, como lo dice, hay un libro ahí se me fue el nombre ahorita, Shaw, correcto, que escribe todo los pasos para hacer un currículo en una escuela de teología. Interesante. Segundo elemento, tenemos que revisar la estructura de las unidades de aprendizaje. ¿Qué temas? Si tiene un producto académico por unidad, sus resultados de aprendizaje de la unidad, ¿correcto? Tenemos que ver esa estructura, si guardan relación con el resultado de aprendizaje de la asignatura. Y en tercer lugar, tenemos que ver la evaluación del aprendizaje basado en evidencias. Qué interesante.
basado en evidencias. Entonces, hacemos un análisis, ¿está bien? Ahora, otro punto importante en esto, digamos, en este análisis. Y aquí sí nosotros tenemos que ser lo más sinceros posible. Recursos y herramientas tecnopedagógicas. Tenemos que responder a qué recursos de lectura, videos, podcasts, infografías tengo para este curso que me han dado, ¿correcto? ¿Y qué necesito? De repente solamente tengo PowerPoint, pero ahora la coyuntura, ahora, o sea, como es una enseñanza no presencial, no solo voy a necesitar de una presentación, un PowerPoint, voy a necesitar un video, un podcast, una infografía o, o un enlace, ¿correcto? Entonces, debo analizar, ¿qué necesito? Segunda pregunta que debemos responder. ¿Cuánto domino el Patmos, el Meet o la elaboración de esos recursos? Entonces, en un análisis tenemos que sincerarnos. Primero, ¿cómo está nuestro sílabo? Si hay una estructura fuerte entre sus elementos sobre los resultados de aprendizaje. Y en segundo lugar, es ¿cuánto de estos recursos manejo? Tengo primero, ¿qué necesito? Y cuánto me falta aprender. Y ahí yo tengo que hacer un plan. ¿Está bien? Ahora, permítanme, como un análisis rápido, mostrarles cuál es el ideal, ¿correcto?, de un sílabo por competencias. ¿Está bien? Un sílabo por competencias. Miren, he esquematizado aquí, fíjense, porque esto es la clave para todo, para el resto de la disertación. Fíjense. Digamos, la asignatura. Primero tenemos que tener bien claro que la asignatura debe redactarse bien el resultado de aprendizaje de la asignatura. Partimos de allí. O sea, ese es nuestro punto de partida. O sea, cuando hablo de resultado de aprendizaje, es qué competencias queremos desarrollar. Ya dijimos que un resultado de aprendizaje tiene los 3 niveles de pensamiento. El conocimiento, vamos a decirle así, las actitudes y los desempeños. Van juntos. Entonces, yo tengo que tener bien claro ahí los resultados de aprendizaje. Entonces, una asignatura, muchas de las veces que tiene su resultado de aprendizaje, tiene un producto final. Decimos, muy bien, al finalizar la asignatura, el estudiante va a hacer este producto. Y luego hablo de los productos, ¿está bien? Muy bien, una asignatura, su organización, su estructura se divide en unidades. En este caso, por cuestión del tamaño de la hoja, he puesto solamente 3 unidades. Algunos tienen 4 unidades. ¿Está bien? Pero está formado por unidades. Ahora, ¿cuál es lo básico que debe haber en una unidad de aprendizaje? Que este es lo ideal, ¿correcto? Ojo que con esta estructura estamos trabajando los diseños curriculares de las escuelas profesionales de pregrado y con algunas unidades de posgrado también. Una unidad debe tener. Miren, ¿cómo va avanzando? Hay un resultado de aprendizaje de la unidad. Es decir, ¿qué deben saber hacer al finalizar la unidad? Ajá. Segundo elemento, ¿qué producto, o algunos le llaman, producto académico, ¿correcto? Algunos le llaman, ¿qué resultado, qué evidencia? Toda unidad debe aterrizar en un producto y ese producto va a depender del resultado de aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, tercer elemento que debe haber en una unidad, la metodología. Apreciados doctores, apreciados maestros, va a depender del producto la metodología que yo utilice. Y aquí está ¿cómo podría decirles? La esencia de nuestra enseñanza, ¿correcto? De nuestra didáctica. Porque si yo no selecciono bien la metodología, entonces me va a costar desarrollar el producto. O sea, y la evaluación va a depender también del producto y de la metodología que yo escoja. Se dan cuenta que
estos 3 elementos, producto, metodología y evaluación, mejor dicho, los 4 elementos esenciales, tienen que ser coherentes. Entonces, si yo digo, muy bien, resultado de aprendizaje, que el estudiante al finalizar la unidad será capaz de explicar. Ajá, escogí el verbo explicar. Será capaz de diseñar, será capaz de crear, será capaz de planificar, será capaz de elaborar. Ah, entonces, ¿qué va a elaborar? Y ahí viene el producto. Entonces, ese producto, ajá, muy bien, yo voy a tener ese producto, ¿con qué metodología? No, o sea, no va a ser una metodología que no esté acorde con el producto que yo quiero desarrollar. Por más producto cognitivo solo de conocimiento o mejor dicho, de análisis de contenido que yo pueda hacer. Siempre hay un producto. Y la evaluación depende o sea, usa la metodología y evalúa el producto o el entregable. Y ahí en la evaluación, en este caso, la evaluación, olvidé colocar acá, es la evaluación sumativa, porque voy a obtener el producto. ¿Está bien? Entonces, de esa manera organizo mis unidades. Ahora, las unidades están estructuradas por sesiones, o algunos le llaman actividades de aprendizaje. Entonces, tenemos que planificar nuestras actividades de aprendizaje. Y un poco vamos a flexibilizar este tema de las sesiones. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener una sesión? 3 elementos básicos. Recuerden, primero, que las sesiones deben colaborar al producto de la unidad. Esa es la clave. Por eso que cuando hago mi análisis, tengo que ver cómo está mi sílabo y tengo que reestructurarlo en este formato. Para que cuando haga mis sesiones, entonces, y desarrolle el aprendizaje o desarrolle las estrategias, tiene que colaborar al producto de la unidad y por lo tanto vamos a lograr el resultado de aprendizaje. La sesión entonces debe ser, ¿qué deben saber hacer al finalizar la sesión? Fíjense que esta pregunta hemos repetido en 3 niveles. En el primer nivel es la asignatura. ¿Qué deben saber hacer al finalizar la asignatura? Primer nivel. Segundo nivel, en la unidad. ¿Qué deben saber hacer al finalizar la unidad? Y tercer nivel, ¿qué deben saber hacer al finalizar la sesión? Interesante. Ahora, cuando estoy en la sesión, segundo elemento, ¿con qué recursos y cómo voy a lograr el resultado de aprendizaje de la sesión? Y aquí es clave esto. ¿Con qué recursos pedagógicos? Ah, recuerdan que hablábamos qué recursos tenemos, si tenemos PowerPoint, si tenemos una presentación, un video, tenemos una lectura, ¿está bien? Un podcast o un link en el cual van a trabajar. Ok, ¿con qué recursos? ¿Y el cómo? ¿Con qué metodología? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué metodologías voy a hacer? Ah, muy bien. Y lo tercero, tengo que evaluar. Ojo, y cuando hablo de evaluación, en este caso de las sesiones, es una evaluación formativa, o sea, es la evaluación de procesos. Y cuando es una evaluación de procesos, tanto en la evaluación sumativa como en la evaluación formativa, debe haber retroalimentación, porque ese es el principio de una evaluación formativa o de una evaluación en línea o aún más de una evaluación en el contexto de la cosmovisión bíblico-cristiana. ¿Por qué? Porque la evaluación es integral, restauradora. ¿Se dan cuenta? O sea, el estudiante logra el resultado de aprendizaje, yo tengo que hacer todo lo posible, o sea, estructurarlo de tal manera que logre el resultado de aprendizaje, que logre ese producto que le sirva para toda la vida, como son desempeños profesionales o de especialización en el posgrado, pues ese producto tiene que servirle para su campo laboral y para toda su vida. ¿Ok? Miren, entonces, 3 elementos claves de la sesión. Y me dirán, ¿y dónde entra la secuencia didáctica, el ciclo de aprendizaje? Entra allí, con qué recursos y cómo vamos a lograrlo. Solo que no queremos
o bueno, la propuesta es que no queremos que sea una camisa de fuerza, sino que sea un principio. ¿Está bien? Miren, queda claro entonces la estructura que debemos ir, o sea, alineado desde la asignatura, correcto, desde el resultado de aprendizaje de la asignatura hasta la sesión. Entonces, logro el resultado de la sesión, por ende voy a lograr el producto o el resultado de la unidad y por lo tanto el resultado de la asignatura. Entonces, ¿dónde me tengo que concentrar? En las sesiones de aprendizaje. Allí es donde tengo que preparar toda mi artillería para los recursos pedagógicos. Muy bien. Solamente nos hemos detenido en el análisis. Una vez que hemos hecho el análisis, ahora pasamos al diseño. El diseño es la planificación. O sea, todo aquello que vimos, la necesidad de reformular, la necesidad de reorganizar, lo hacemos aquí, lo planificamos. Y entonces, ¿qué elementos? Yo voy a dejar esta diapositiva, o sea, hay amplia información aquí, de paso. Esta diapositiva está hecho en Geniali, ¿correcto? Y por eso ven ustedes ahí unos elementos interactivos, se llama. Cuando ustedes están en Geniali, acá aparece un dedito. Si presionan ese dedito, ahí empieza a parpadear, significa que en todos esos botoncitos interactivos hay información adicional. O sea, en una sola diapositiva, pero acá hay mucha información. O sea, yo he procurado darles toda la información, o sea, para que la lean. No voy a desarrollarlo todo, pero sí voy a mostrar algunas. Entonces, en el diseño, empezamos a planificar cómo van a ser las unidades. Como habíamos dicho, qué deben saber hacer. Y aquí es clave, apreciados maestros, que nosotros sepamos la taxonomía de Bloom. Porque cuando escogemos, o sea, un resultado de aprendizaje siempre empieza con un verbo de acción. Ojo, ¿está bien? Y cuando empezamos a escoger el verbo de acción, tenemos que ir a alguna taxonomía. La más utilizada es la taxonomía de Bloom. ¿Ok? Una taxonomía es una estructura clasificada y tiene función de ordenar y jerarquizar. Las taxonomías ayudan a conocer el nivel de pensamiento. Y aquí está. La estrategia, una de las estrategias para lograr el pensamiento de orden superior es la taxonomía de Bloom o cualquier otra taxonomía que jerarquiza el pensamiento. Hay dos actualizaciones, digamos, hay la original que fue en 1956 con Bloom y en el 2001 se hizo una actualización, ¿correcto? Y en el 2008 hay una actualización para la era digital. Entonces, pero la variación fue en los últimos niveles. Y la idea de esta taxonomía de Bloom, apreciados amigos, es que ustedes tienen toda la información. Hay 6 niveles. De abajo hacia arriba va el orden superior. Entonces, los pedagogos nos aconsejan que nosotros usemos los verbos de los últimos 3 niveles. Cuando tú escoges verbos de los últimos 3 niveles, definitivamente vas a pasar por los 3 de abajo. O sea, por el recordar, por el comprender, por el aplicar. Si tú escoges uno de crear, que es el máximo nivel, o sea, de creación, de planificación, de hacer las cosas, entonces tú necesariamente vas a tener que pasar, o sea, naturalmente con el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, para que tú puedas crear algo. Miren, este es el trabajo nuestro como docentes, cuando redactamos un resultado de aprendizaje. Y aquí en esta presentación ustedes tienen algunos verbos, ¿correcto? Empezamos por el recordar. Y aquí tienen ustedes a la derecha algunos verbos. Ahora, se recomienda que cuando hacemos o redactamos un resultado de aprendizaje de asignatura, de unidad o de sesión, generalmente no usemos los de los niveles bajos, o sea, de recordar, ¿no es cierto? Comprender. Son niveles de pensamiento básicos, literales, ¿correcto? Necesitamos subir un poquito más el nivel. Entonces acá ustedes tienen algunos verbos de recordar, acá está su definición, tienen este material que
Esto fue escrito, está en un libro juntamente con los acuerdos de Bolonia, ¿ok? Cómo redactar resultados de aprendizaje. Y yo tengo el libro, si gustan les puedo pasar. Pero aquí tienen un resumen. Aquí tienen del recordar, del segundo nivel comprender, de aplicar, de analizar, algunos verbos que les ayuden para redactar sus resultados de aprendizaje. Fíjense, aquí empezamos de los últimos tres, ¿correcto? De los tres superiores, al cual se nos aconseja que redactemos los resultados, evaluar, crear. Cuando ustedes planifican sus sesiones, sus resultados de aprendizaje pensando en esto, entonces intencionalmente están, desarrollando el pensamiento superior. Ahora, ¿por qué? Acá también les dejo un cuadrito. Tengo el material que por años hemos ido construyendo. Desde el 2008 hemos ido recopilando información con algunos maestros. Por ejemplo, ¿cuál es la idea? Cuando tú escojas un verbo, si tú quieres de crear, por ejemplo, generar, o aquí dice calcular debe estar por acá, calcular, tú tienes que saber qué significa calcular, ¿correcto? Desde la parte didáctica. Ahora, también tienes que saber que para calcular se realizan algunos procesos cognitivos, algunos procesos mentales, y eso te va a dar estrategia para poder abordar tu clase. Ahora, también debes saber que cada verbo, que es una habilidad cognitiva, tiene una estrategia, una metodología específica que te ayuda para desarrollar esa habilidad, esa capacidad. ¿Te das cuenta que, claro, es complejo, pero cuando empiezas a aplicarlo, como toda ciencia, como toda técnica, la empiezas a dominar y es tan hermoso esto. Entonces, cuando redactemos nuestros resultados de aprendizaje, tengamos en cuenta este aspecto de la taxonomía de Bloom. ¿Qué más? Ahora, otro aspecto. Yo te voy a dar tips y luego tú vas a investigar. Ahora, también tenemos que ver, habíamos dicho que la unidad tiene un resultado de aprendizaje, un producto, ¿recuerdas? Y ese producto depende de, digamos, la metodología, o sea, va a definir la metodología. Ahora acá tú tienes que abrir, digamos, el abanico aquí en la metodología activa y te voy a mostrar algunos aspectos. A ver. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Fíjate este gráfico aquí. Aquí tú tienes, este es de la universidad, este es de la UCOC, sí, UOC, Universidad Orbitate de Cataluña. Interesante, es una universidad que trabaja full en línea, todos sus programas de estudio de pregrado y posgrado es en línea. Y entonces ellos tienen una serie de webinars, se han unido con la UNED, que también es otra universidad de educación a distancia, y tienen bastantes webinars que ayudan a reformular, ayudan a diseñar un curso para, digamos, la fase online. Entonces, miren, debemos conocer ahora las metodologías de enseñanza-aprendizaje activo, como resolución de problemas, estudio de casos, gamificación, proyectos, simulaciones, etcétera, etcétera. Mira, ¿cuánto debemos conocer en metodologías? Ahora, pero eso no es todo. En el modelo educativo que ya estamos por terminar, aquí, mira, fíjate en el anexo, este es un material valiosísimo. Eso hemos adaptado del TEC de Monterrey. Y yo te voy a pasar, ¿correcto? Tenemos aquí 30 metodologías para que tú selecciones y lo vayas aplicando. No hay manera de poder aprender si no lo aplicamos, ¿ok? Y hay videos, tutoriales. Entonces, ¿cómo está formado esto? Por ejemplo, dice, análisis de dilemas éticos. Está su definición, están los aprendizajes que fomenta, ¿correcto? Está las competencias que desarrolla, la metodología por etapas, qué se debe hacer en cada etapa, los roles que cumple el profesor y el estudiante, la evaluación, cómo debe ser la evaluación, y
también nos da una indicación de cómo aplicarlo en la modalidad digital. Y nos da una bibliografía para que tú amplíes más que esto, ¿correcto? Entonces, mira, tenemos herramientas, o sea, es todo un mundo. Ahora, tú tienes acá, en este documento que voy a compartir, de 30. Aprendizaje basado en fenómenos, aprendizaje basado en investigación, luego tienes aprendizaje basado en problemas y así, un sinnúmero de recursos, de metodologías. Fíjate, entonces, resultado de aprendizaje, lo trabajas con la taxonomía, luego escoges la metodología, entonces tu evaluación va a depender del producto que tú escojas y de la metodología, ¿está bien? Ahora, ya hablamos de la taxonomía de Bloom. Ahora, cuando diseñemos las sesiones de clase, yo solamente quiero referirme a repasar un poquito que debemos conocer. No queremos que sea una camisa de fuerza, ojo, sino tú como buen profesional tienes que saber, digamos, distinguir y tienes que poder decidir cómo vas a afrontar tu curso. Pero sí, un principio básico que debes saber es que el cerebro aprende en un ciclo, ¿ok? Que es el aprendizaje experiencial, el ciclo de aprendizaje. Entonces, para la etapa a distancia, establecimos el modelo instruccional, correcto, que es en 3 fases, antes de la clase, durante la clase y después de la clase. O sea, ¿qué se debe hacer? O sea, tengo que ver en el diseño cómo está estructurado mi modelo, ¿ok? Mi secuencia, para yo planificar qué recursos debo hacer. Entonces, se dice que teniendo el propósito, o sea, el resultado de aprendizaje, entonces, de acuerdo al tema, yo dejo una lectura, dejo algún material, algún recurso para que el estudiante vaya leyendo previamente, ¿está bien? Lo vaya leyendo previamente. Acá está, más claro, dice, los estudiantes adquieren conocimientos teóricos del tema de la siguiente clase. O sea, la idea es que vengan a la clase virtual, a la clase sincrónica, con ya algunos saberes, y de eso ustedes se cogen. ¿Está bien? Sabiendo que el cerebro aprende de una manera, en un ciclo, o sea, que hay que motivar, que hay que explorar los conceptos, los conocimientos, que necesitamos reflexionar, una metacognición, cómo esto lo aplicas a tu vida, y tenemos que crear, tenemos que elaborar algún producto, tenemos que tener alguna conclusión, ¿correcto? Alguna conclusión del proceso de aprendizaje. Y también tenemos que evaluar, solamente que en el después de la clase, yo debo retroalimentar. Aquí es clave la retroalimentación. Si durante la clase virtual, la clave es la interacción, ¿está bien? La interacción. Después de la clase es clave la retroalimentación. Entonces, ustedes, con el mejor criterio, tienen que diseñar su sesión de aprendizaje. Claro, conocen la taxonomía, conocen ahora el ciclo de aprendizaje, que no sea camisa de fuerza, son ustedes los que determinan. ¿Por qué? Porque yo voy a planificar los recursos que necesito para llegar a mi resultado de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Y cómo voy a evaluar, cómo voy a retroalimentar. Es todo un ciclo, ¿está bien? Entonces, ustedes aquí, para algunos nuevos de repente, tienen toda una descripción de lo que es el ciclo de aprendizaje, interesante, que el ciclo de aprendizaje es como aprende el cerebro y tiene 3 funciones, el sentir, integrar y el hacer, y aquí está toda la información. No vamos a repasarla, solamente está para que ustedes puedan darlo. Entonces, en el diseño, nosotros planificamos qué es lo que debemos hacer en las unidades, corregir, mejorar, y cómo vamos a planificar nuestra sesión. En la parte de desarrollo, tiene que ver ya con la preparación de los recursos, es decir, todo lo que tú dijiste que ibas a hacer en el diseño, muy bien, me parece que para este producto necesito esta metodología y necesito estos recursos, necesito grabar un video, necesito este link, necesito este podcast, necesito este Mentimeter para hacer una evaluación, interactuar, correcto, necesito varios recursos. Entonces voy
colocando. Pero aquí viene otro detalle. Debemos conocer herramientas digitales para preparar nuestras clases. O sea, este es un imperativo, sí o sí. Y aquí te voy a mostrar solamente unos cuantitos, ¿está bien? Acá en esta página web que se va a abrir pronto, tienes algunos recursos y ojo, y la web ahora tienes un montón de recursos que te permiten aprender. Ahora, solo yo recomiendo algo, ¿no? Mira, realizar talleres, no webinars de repente sobre estas herramientas digitales. Ya necesitamos saber o que nuestros profesores, ustedes, por ejemplo, elaboren sus contenidos con el Geniali, con el Canva o con alguna estrategia. Fíjense que acá este es el repositorio de esta universidad que les decía, Universitat Oberta de Cataluña. Repositorio de herramientas digitales. Ah, muy bien. Por temática. ¿Tú quieres buscadores? Muy bien. Ahí están buscadores. Google Academic, Quant, DuckDuckGo. Ah, no quiero buscadores, quiero para infografías. Muy bien. Acá tienes la Geniali, tienes Google Slides, PowerPoint, que si lo manejamos, el Powtoon, interesante el Powtoon para hacer videos, ¿correcto? Infográficos. Tienes para ludificación, ahí tienes el Kahoot, que es para juegos, ¿correcto? O sea, interactuar. Tienes allí, mira, una gama. Ahora, por otro lado, tienes aquí también otros recursos que lo encuentras en la web y de paso, esta aplicación que se va a abrir, que se llama Símbolo, que es gratuita, o sea, la mayoría de aplicaciones son gratuitas, tienen un límite, si tú te es útil, tú lo vas pagando. Fíjense, el Símbolo, que es esta página, te permite organizar tus recursos. Mira, aquí este de acá lo conseguí en la red, o sea, puedes compartir con otros. Miren cuánto necesitamos explorar de los recursos de las herramientas digitales. ¿Cuántas de estas sabemos? Quizás pocas, recién estamos, ¿ok? ¿Quién sabe el Canva? Dice aquí el Create, el Mural y el Padlet. Padlet, por ejemplo, también lo utilizo, etc. Mira, todas estas herramientas. Ahora, este símbolo me permite organizar, fíjense, que aquí están todos mis aplicativos que yo voy aprendiendo. ¿Ya? Y lo voy colocando, eso lo voy organizando. Entonces, todo lo tengo aquí. Ahora, tengo los videos enlaces. Cada vez que encuentro un video enlace de YouTube o una página web, miren, lo voy colocando en este. Entonces, es como colocar carpetas, pero son recursos digitales. Necesito saber eso, ¿correcto? Necesito aprender esas cosas. Ahora, la presentación que estoy aquí haciendo es Geniali, por ejemplo. Vamos, tenemos que ya generar capacitaciones o por nuestra cuenta tenemos que buscar webinars y en el YouTube hay un montón de tutoriales que nos permiten trabajar las herramientas. Entonces, la primera fase es el análisis. Hay que analizar nuestros sílabos, hay que analizar cómo están, hay que analizar qué necesito, qué elementos, qué recursos tengo, qué recursos me faltan. En el diseño los planifico las unidades, planifico las sesiones. Teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, teniendo en cuenta el modelo instruccional a distancia de la UPU, que es con la secuencia didáctica, ¿correcto? Y tengo la evaluación sumativa. En el desarrollo, ¿qué es en el desarrollo? Ya tengo que elaborar mis recursos y que ustedes vayan empezando por un recurso. Por ejemplo, sería un avance el que ustedes puedan ya empezar a diseñar sus presentaciones, ¿correcto? En Geniali, por ejemplo. Ya ahí equivocándose, pero vamos aprendiendo. Acá tengo, por ejemplo, otro aplicativo, la mayoría usa el Canva. Qué bonitas presentaciones. O sea, ya no necesito mucho de un ¿cómo se llama? Diseñador. Acá está, ¿dónde está mi Genial? Acá, Canvas. Ya no necesito de un diseñador, qué bonito. Solo, claro, hay limitado cuando es free. Fíjense los diseños tan preciosos que hay aquí para poder, si yo quiero, por ejemplo, aquí tengo, miren, para hacer un póster, una infografía, una presentación, un video, ya tengo hecho.
Entonces tengo que intentar, ¿correcto? Eso hago en el desarrollo. Muy bien. Ahí tengo que crear todos mis recursos. ¿Qué hago en la implementación? Todo lo que ya hice, o sea, lo que planifiqué en diseño y lo que elaboré en desarrollo, lo subo a la plataforma Panos, porque esa es nuestra plataforma por ahora. Lo subo todos mis recursos. Yo decido qué recursos subo, ¿correcto? ¿Qué recursos van a estar a la visibilidad de los estudiantes? ¿Qué no? ¿Qué recursos van a ser, visibles para ellos, evaluados? La segunda fase o sea, la segunda parte de esta implementación es disfrutar de nuestra clase. Porque ya hicimos un análisis, hicimos una planificación, diseñamos, lo desarrollamos, correcto y bonito, mi presentación, mi video, me grabé un video, un podcast, lo subí allí y voy disfrutando de ellos. Les coloqué recursos para que lean antes de la clase y vengo a la clase, interaccionamos con ellos, interactuamos, le tomo un Kahoot, le tomo un Socrative y voy viendo cuánto de conocimiento y ahora hay una parte que yo debo dar, ¿correcto? Y eso es la implementación. Y en la evaluación, acá es un tema también muy bonito e importante. Sería bueno que nosotros como docentes, desde nuestra asignatura, analicemos cómo nos fue el dictado de nuestro curso, de nuestra asignatura, con 2 evaluaciones. Primero, una autoevaluación, que el estudiante se haga una autoevaluación, ¿correcto? Del proceso de la asignatura. ¿Cómo le fue? ¿Qué dificultades tuvo? ¿Por qué logró ese resultado que logró? ¿Por qué no alcanzó algunos resultados? ¿Qué le faltó? ¿Qué pudo hacer más? Autoevaluación. Y la otra evaluación es que ellos, o sea, permitir, no hablo de gestión de currículos, no hablo de gabinete pedagógico que vaya y evalúe, pregunte a los estudiantes y te evalúe. No, usted, yo como docente le diga a los estudiantes, terminó el curso, necesito que hagan una evaluación del curso, por favor. Muy bien, puedo darles una herramienta, puedo darles un instrumento, una página allí, un formulario Google, o que hablen también. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un plan de mejora. Y en eso consiste en las fases del diseño tecnopedagógico de una asignatura. Hemos justo llegado al momento final de esta disertación que entramos al proceso de las preguntas. Muchas gracias, doctor Tito. Estamos muy contentos por toda esta presentación. Gracias sin duda, por iluminarnos. Y ahora tenemos varias preguntas, doctor, muy interesantes. Y le vamos a hacer, doctor, le vamos a hacer en este momento para poder compartirlas, ¿no? Doctor Turpo, antes pedir por favor que dejemos de compartir la pantalla al doctor Tito. Muchas gracias. Gracias, perdón. Ahora sí. Gracias. Sí, la primera pregunta, doctor Tito, que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre el diseño técnico-pedagógico y el diseño didáctico? No sé si nos puede ampliar esta pregunta, doctor. Okay. Es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de pedagogía o didáctica, son los pasos que damos para un proceso de enseñanza. Entonces, es lo mismo. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los procesos pedagógicos en el diseño instruccional? Porque el punto de partida es la asignatura y no la competencia del perfil de egreso. ¿Cuál es la relación entre ellas, doctor Tito? En primer lugar, a ver, los procesos pedagógicos se establecen en una secuencia didáctica, que en este caso, correcto, en este caso para la UPU, estamos adoptando y adaptando el ciclo de aprendizaje. O sea, tiene una secuencia, tiene fases que yo debo empezar con conectar, porque es una manera natural de aprender, conectar el aprendizaje a través de diferentes herramientas. Ahí tienes las preguntas generadoras de motivación, generadoras de conflicto cognitivo,
tienes las ilustraciones, las historias o una experiencia, como lo dice la propuesta de Cole del aprendizaje experiencial. Y entonces yo tengo que activar, o sea, aquí hay palabras claves en este proceso de la didáctica, los procesos pedagógicos, ¿no? Tengo que activar, porque la información ingresa por la parte sensorial, es información, pero esa información tiene que integrarse en dos áreas de nuestro cerebro, que es la parte temporal y la parte frontal. Se integra para que salga algo diferente, aplicando todo lo que se integró, digamos, en esas dos fases, ¿no? Ahora, la otra pregunta era, ¿cómo se relaciona el resultado de aprendizaje de la asignatura? ¿Sí? ¿Cuál era la segunda, doctor? Sí, o sea, el punto de partida es la asignatura y no la competencia Ah, del perfil de egreso. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellas? ya, ok. No, no. En un currículo por competencias, correcto, partimos del perfil de egreso. O sea, yo he partido de la asignatura, o sea, no he ido más atrás, porque hay todo digamos, un mapa hacia atrás, pero el punto de partida es el perfil de egreso. Entonces, el perfil de egreso son qué competencias, qué resultados de aprendizaje de egreso. Si yo quisiera, digamos, ir al esquema que tuvimos ahí de toda la asignatura y llegaba al curso, antes tengo el resultado de aprendizaje de egreso. Entonces, una asignatura va a aportar, va a colaborar a una competencia específica y a una competencia o a una competencia general. Y entonces, cuando hacemos esa matriz de alineamiento, como le llamamos nosotros, de resultados de aprendizaje, la unidad mínima es la sesión. Entonces, el conjunto de resultados de aprendizaje de sesiones me ayudan a lograr el resultado de aprendizaje de la unidad. Y eso, por consecuencia, me ayuda de la asignatura y, por lo tanto, del perfil de egreso. ¿Te das cuenta? O sea, es toda una estructura, y ese es el trabajo, y vale la pena que ustedes sepan, el trabajo que las escuelas están de pregrado y algunas de posgrado en este nuevo currículo. O sea, se está amarrando de tal manera que hay esa coherencia. Correcto. Una pregunta interesante también que nos hace nuestra colega Esther Méndez es, ¿resultados de aprendizaje es igual a decir propósito del aprendizaje, doctor? Sí, para no complicarnos, o sea, es eso. ¿Cuál es el propósito que tú tienes de la sesión? Correcto. Algunos le llaman objetivos de aprendizaje, solo que o sea, son paradigmas, son esquemas, ¿no? Los objetivos objetivos de aprendizaje fue un sistema que ya está en lo tradicional y hemos pasado a resultados de aprendizaje que aportan, digamos, a las competencias. Pero, o sea, yo pienso y digo, mientras que tú definas bien, o sea, que tú entiendas bien tu definición, y que sepas que si es objetivo, si es propósito, sepas que esté bien redactado con los 3 niveles de pensamiento, no hay ningún problema. Excelente. Doctor Tito, ¿la evaluación depende del producto? En mayoría, sí, miren, explico. Cuando yo redacto un resultado de aprendizaje tiene la siguiente estructura. Tiene un verbo de acción, ¿ok? Un verbo de acción. Ese verbo de acción generalmente sale de alguna taxonomía, nos ayuda la taxonomía, ¿está bien? Nos ayuda. La de Bloom no es la única, ojo, es la más utilizada, la mayoría utiliza eso, ok. Pero vamos a partir de allí. Un verbo en acción. Ese verbo de acción es acción, por ejemplo, diseña, porque estoy escogiendo del orden superior, diseña. ¿Qué va a diseñar? Diseña un plan estratégico. Ajá, entonces ese plan estratégico es el sujeto o el complemento donde recae la acción. Y le puedo agregar, debo agregar la condición. ¿Bajo qué condiciones quiero que diseñe o con qué estándares quiero que diseñe ese plan? Yo quiero que diseñe un plan estratégico con la metodología del Balance Scorecard. Mira, le estoy dando una condición. Y aún más, si quiero ir un poquito más allá, le pongo una actitud, digamos, que tenga que ver con eso. Entonces, digo,
para este resultado de aprendizaje, ¿cuál es el producto? Es el plan estratégico. Entonces, en la evaluación sumativa, que es tener un evidenciable, ¿qué voy a evaluar? El producto. Y en la evaluación formativa voy a evaluar los procesos. O sea, qué procesos, qué habilidades realizó para que haga ese plan estratégico. O sea, no es que la evaluación solo es la sumativa. Cuando la propuesta de evaluación es la evaluación formativa, que en otro caso para nosotros es la integral restauradora, que toma todo. O sea, no solo se centra en el producto, solo que cuando yo tengo bien claro mi resultado de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, el tener el plan estratégico y el haber dicho que es diseña, la metodología me va a facilitar, o sea, me va a ayudar me va a ayudar a escoger la metodología y eso me va a hacer fácil la evaluación. Correcto. Porque, Gracias. Sí. porque cuando hablo de evaluación formativa, planteamos nosotros en el modelo en varias fases. La evaluación diagnóstica, que se da al inicio, digamos, del proceso, en este caso de la sesión, la evaluación formativa que ve los procesos y la evaluación sumativa que ve, digamos, el producto, pero hay una evaluación, una etapa de la evaluación que para nosotros es importante, que es la evaluación basada en las habilidades para la toma de decisiones. Y ese es lo diferente que nuestro sistema educativo tiene a otros sistemas. Correcto, doctor. Muchas gracias. Hay una pregunta inquietante que nos están haciendo Rosario Palacios. Si existe alguna debilidad en este diseño técnico pedagógico, doctor Tito. Como lo dijimos, no hay modelo perfecto. No hay modelo perfecto. Ojo, son modelos, diseños, a uno, digamos, o sea, lo puede coger bien, a otros no, pero lo que sí es cierto es que hay algunos modelos que han ido, digamos, han sido probados ya por varias instituciones educativas y que tienen resultados. Entonces, yo sugiero que tomemos algo que conocemos o que alguien ya ha avanzado en ese camino para no inventar la pólvora, sino avanzar, digamos, adaptándolo, ¿ok? Hay algunos, como dijimos, hay 3 metodologías que nos ayudan para la era digital. El aprendizaje colaborativo es importante. Y eso debe ser una capacitación o un taller que nosotros debemos realizar. Segundo, el aprendizaje experiencial. Y tercero, que habla de un diseño ágil, ¿no? Correcto, doctor. Hay una pregunta interesante de parte de Yolanda Rodríguez. Ella está mencionando la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Y ella quiere saber si esta teoría de la complejidad de Edgar Morin, cómo se podría aplicar en este proceso de enseñanza y aprendizaje. No conozco muy bien no conozco ¿cómo le llama el proceso de complejidad de Morin? No podría decir. Lo que sí sé es que nosotros hemos sido creados para un pensamiento complejo. Y cuando hablamos de pensamiento complejo, los autores, muchos lo definen, y la Biblia también, con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, la propuesta, digamos, de aterrizar con la taxonomía de Bloom o con otras taxonomías que nivelan, que jerarquizan el pensamiento, y cuando hablo de pensamiento me refiero también al hacer, el pensar, el ser y hacer, entonces no hay ningún problema. Entonces, quizás hacer esa lógica, si digamos, Morin me da las herramientas para desarrollar el pensamiento complejo, adelante, ¿no? No hay ningún problema. Excelente, doctor Tito. Tenemos una pregunta también de parte de Auneuri Vargas. Ella es docente allí en República Dominicana. Y el profesor Vargas nos pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos, los que no tenemos tanta información en pedagogía, que casualmente somos la mayor cantidad de personas, ¿no? Porque los expertos discuten, pero para los que no tenemos la formación pedagógica,
esto es como un camino sinuoso, ¿no? Así es. Donde quisiéramos que nos digan 2 más 2 es 4. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos los que no tenemos tanta formación en pedagogía seguir creciendo en la comprensión y aplicación de estas estrategias? Ok. Me había preparado para esa pregunta y había demorado mucho para responder esa pregunta y digamos con todo esto. Yo creo que debemos plantearnos, debemos facilitar el trabajo. Para todos los que no son de la, digamos, formación docente, pero que hacemos labor docente, 3 elementos que deben tener en cuenta, ya noten ustedes. 1, que respondan a esto. ¿Qué deben saber, comprender y hacer sus estudiantes al finalizar la asignatura, al finalizar la sesión? Simple, o sea, ¿qué deben saber? Mira, estoy enfatizando. ¿Qué deben saber? Hablo de conocimientos. ¿Qué deben saber comprender? Comprender esos conocimientos, porque información la encontramos ahora, digamos, en la web a montón, ¿correcto? Pero ¿cómo comprendemos? Y el otro, ¿qué debe saber hacer? Ya hablamos de desempeños profesionales, hablamos de habilidades. Entonces, primer elemento, ¿correcto? ¿Qué debes saber hacer? Tienes que tener un propósito claro. Y ojo, que ese propósito ya no es, debe solamente conocer la teoría de la administración. No, es conocimiento. Ahora, ¿qué debe hacer con esa teoría? ¿Qué debe crear? ¿Qué debe hacer? Te das cuenta que ya va mucho más allá. Y ahí me apoyo en el segundo elemento, ¿correcto? ¿De qué metodología? ¿Con qué recursos? Mejor dicho así. Y así yo sé que esto deben saber al finalizar la asignatura. Muy bien. ¿Con qué recursos? Con un PowerPoint. ¿Será solo eso? ¿Con un videíto? ¿Con algún enlace que encontré por aquí? Ojo, toda la información que ya está en la web, nosotros podemos tomarla. Hay que dar la autoría, sí, ¿no es cierto? La podemos tomar. Entonces, recursos. Y ahora digo, ¿cómo voy a empezar? O sea, si tú no sepas de ciclo de aprendizaje, no sepas nada de eso, ¿cómo voy a empezar? Primer paso, ya después de haber orado, de haber cantado, voy a hacer una dinámica, ¿no? Para interesarlos, porque todos sabemos que necesitamos algo para empezar. Y ahora, ¿cómo desarrollo? Pero en lo tradicional, el exponer solo yo no es. ¿Cómo los hago participar? Clave. A pesar de que están a la distancia. Muy bien. Tercer elemento. ¿Cómo evalúo si está logrando esos resultados o qué evidencias tengo, recojo de que ellos están aprendiendo? ¿Está bien? Entonces, mira, sencillo, 3 preguntas que deben saber, comprender y hacer, con qué metodología y lo tercero, qué evidencias. Suficiente. Y te olvidas de ciclo de aprendizaje, porque mira, algo cierto, tú que ya escuchaste allí, sí o sí, tú te vas a interesar en la taxonomía de Bloom. Sí o sí, te vas a interesar en el ciclo de aprendizaje. Sí o sí, te vas a interesar en las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te quedas. Correcto. Doctor Tito, gracias por esta exposición brillante. El tiempo es el tiempo y hemos llegado al fin, queridos colegas, y estamos muy contentos por todo el aprendizaje que se ha desarrollado hoy. De hecho, el propósito de todos estos seminarios de parte de la Escuela de Posgrado y la Universidad Peruana Unión es poder mejorar precisamente esas estrategias de aprendizaje en pedagogía. Antes de terminar, 2 anuncios importantes. El primero, el próximo miércoles vamos a continuar con la presentación. El tema será extraordinario, ya que estaremos tratando metodología de enseñanza virtual, aula invertida. Será un tema fantástico, así que los esperamos a todos a esta misma hora, 6 de la tarde en punto. Pero también hay muchos que nos preguntan dónde están los materiales, porque ustedes necesitan la clase grabada y los materiales que se presentan en cada exposición.
Esos materiales y esa clase grabada estarán llegando a sus correos electrónicos el día de mañana. Por favor, tengan un poquito de paciencia y el día de mañana estará llegando el link y estará llegando también el lugar donde estarán almacenados los materiales para que ustedes los puedan descargar. Desde ya, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un agradecimiento especial una vez más al doctor Tito Goicoechea por esta magistral exposición. Y una vez más, seguir aprendiendo y seguir creciendo, porque ese es el camino que el Señor nos ha dado. Un abrazo a todos ustedes y nos despedimos desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión. Muchas gracias y buenas noches.